Buenos días, alumnos. Soy la ingeniera Blanco y en el día de hoy vamos a conocer otros métodos para valorar el alimento. La valoración nutritiva de los alimentos, conjuntamente con la utilización del contenido nutricio para los animales, permite hacer más eficiente la producción animal, no solo en la fase económica, sino también en la preservación del medio ambiente y en el bienestar animal. En el área de la nutrición animal, en los últimos años han surgido metodologías en lo que respecta a la valoración nutricional que complementan o reemplazan a las ya conocidas o ampliamente usadas. Esta diapositiva la presentamos en la primera clase introductoria de nutrición. Entonces habíamos dicho en aquel momento que en nutrición van a jugar dos tipos de actores. Por un lado el alimento y por otra parte el animal. Entonces, en lo que hace al alimento, para poder valorar su contenido nutricio, ya hemos visto algunas metodologías. Vieron el análisis proximal de Wende, digestibilidad, el método de Van Soest. También vieron la parte de los contenidos de componentes nutricios minoritarios, como serían los minerales, las vitaminas. Además, vimos las sustancias antinutricionales, también que puede contener el alimento. Pero a los fines de valorarlo, también existen otras metodologías más recientes para conocer, si bien en algunos casos todo el contenido nutricio del alimento y en otros conocer algunas partes, algunos valores nutricios de importancia. Un método es la técnica de producción de gas in vitro, que genera datos de cinética de digestión, pero midiendo la fermentación del alimento en lugar de su desaparición. Esta fermentación se mide a través de la producción de gases, principalmente metano, dióxido de carbono e hidrógeno. Una ventaja determinante de estos sistemas es que tienen en cuenta los componentes solubles de los alimentos que desaparecen y son considerados como degradados en los métodos in situ. A la suma de esto, son menos dependientes de animales fistulados y pueden ser automatizados y así reducir su laboriosidad. Sin embargo, estos métodos automáticos son caros y por lo general no pueden albergar a muchas muestras simultáneamente. Una forma de trabajar con esta técnica es trabajando con jeringas con una capacidad de 100 mililitros y con una graduación en mililitros que permite hacer lecturas a partir de 1 mililitro. Se coloca la muestra seca y molida en jeringas con 40 mililitros de un inóculo que contiene líquido ruminal, extraído de animales rumiantes fistulados, con solución buffer de sodio bicarbonato de amonio. Las jeringas se van a ubicar en un baño a 39 grados centígrados en posición vertical. 3 jeringas van a ir como blanco, las cuales llevan solamente los 40 mililitros del inóculo. La producción de gas se va a registrar a las 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas después de la incubación. El gas producido es medido por el desplazamiento del émbolo de la jeringa graduada, que es en donde ocurre la fermentación. Entonces, en la diapositiva podemos ver las jeringas ubicadas en un rack en la cual, digamos, va a tener el inóculo y va a tener la muestra. Los datos de producción de gas obtenidos se van a ajustar a la ecuación no lineal propuesta por Oshkosh y McDonald, en donde P es igual a A más B multiplicado por 1 menos E a la CT, en donde P es el volumen del gas en el tiempo, el gas producido en el tiempo, A más B es la producción potencial de gas y C la tasa constante de producción de gas durante la incubación. También se pueden emplear frascos de suero de 125 mililitros cerrados herméticamente con tapón de goma y asegurado con un anillo de aluminio, tal como vemos en la diapositiva. A medida que avanza la fermentación, el gas de las botellas es medido mediante un transductor de presión conectado a un voltímetro digitalizado. Quizás el principal error que se comete cuando se usa la técnica de producción de gas in vitro
es asumir que la producción de gas es directamente proporcional a la digestión del sustrato y entonces de su valor nutritivo. Pero esto no es adecuado, porque la producción de gas es dependiente de la composición del sustrato, de las poblaciones microbianas y de la utilización de las exosas para el crecimiento bacteriano. En términos prácticos, esta técnica tiene también un gran potencial. Se ha descrito una adaptación de la técnica de producción de gas que permite incubar 336 frascos al mismo tiempo, lo que reduce el tiempo necesario para construir los perfiles de fermentación de diversos alimentos. Aquí observamos el gas in vitro, pero con diferentes frasquitos, no uno solo como veíamos en la diapositiva anterior. El sistema ANCOM con el analizador de digestibilidad DAISY ha sido introducido en el mercado para simplificar la estimación de la digestibilidad in vitro. El método consiste en digerir muestras de alimento en bolsas dentro de frascos, los cuales van a rotar permanentemente dentro de una cámara aislada y mantenida a 39 grados centígrados. Tal como aparece acá tenemos los frascos, están dentro de esta cámara aislada. Aquí se encuentran los frascos que van a rotar y esta cámara va a tener la temperatura de 39 grados centígrados. Esta técnica tiene desventajas similares a las descritas para la técnica de la bolsita de nylon, porque se da una potencial pérdida de partículas solubles o simplemente pequeñas que van a limitar el tipo y procesado de las muestras. Pero a pesar de todo esto, la técnica ANCOM va a representar un medio mucho más rápido y conveniente a los fines de determinar la tasa y extensión de la digestión de alimentos in vitro. En la actualidad es habitual en los laboratorios emplear la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano o NIRS para estimar la composición de los alimentos. La base de dicha metodología descansa en la absorción de energía por grupos funcionales que contienen hidrógeno de los compuestos orgánicos presentes en los alimentos: carbono e hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno, sulfuro e hidrógeno. La energía reflejada de la muestra va a proporcionar la información acerca de su composición, pero al contrario de la espectroscopía normal, no está relacionada directamente con la concentración, porque la muestra es heterogénea. Por lo tanto, va a ser necesario calcular las relaciones empíricas calibrando el espectro reflejado con muestras de composición conocida, determinadas por los métodos normalizados, o sea, por los métodos que se conocen de química húmeda. En la práctica, la energía de una longitud de onda comprendida entre los 1100 y 2500 nanómetros se va a dirigir a una célula que contiene la muestra desecada y molida, determinándose mediante el espectro la energía difusa reflejada. Entonces, la longitud de onda entre las cuales va a trabajar el NIRS es comprendida entre estas, o sea, de 1100 a 2500 nanómetros. Aquí observamos el aparato NIRS con las muestras que están secas molidas colocadas en estos recipientes. Entonces, los datos del espectro que ha arrojado el NIRS se van a relacionar con la composición química conocida de las muestras estándar por regresión lineal múltiple. Seguidamente, la relación se va a comprobar mediante una segunda serie de muestras de composición conocida. Una vez que se han obtenido las relaciones satisfactorias, pueden aplicarse a los espectros de las muestras de composición desconocida. Observamos en la diapositiva cómo se encuentra la muestra en este objeto seca y molida, que es lo que va a colocarse dentro del NIRS. La técnica se ha extendido al análisis de muestras de ensilado fresco, eliminando la necesidad de desecar y moler la muestra. Esto que acabamos de decir lo vemos en lo que se conoce como el AgriNIRS. Para facilitar el trabajo de campo surgió una variante del NIRS que se conoce como AgriNIRS.
Es portátil y simplifica la determinación porque la muestra no necesita ni secado ni preparación previa. El NIRS tiene la ventaja que es rápido y requiere una mínima preparación de la muestra para proporcionar resultados inmediatos y no precisa la destrucción de la muestra. Permite la determinación simultánea de varios parámetros con alta precisión y permite un elevado número de análisis a bajo costo por muestra. Es especialmente valioso en el contexto de una fábrica de piensos compuestos o una planta de alimentos, en la cual se requiere el análisis rápido de las materias primas de los alimentos terminados para el mezclado eficiente y los controles de calidad. La cromatografía de gas líquido tiene capacidad de estudiar casi todos los compuestos que se pueden vaporizar o los que se encuentran en un estado gaseoso. La muestra que se va a examinar se coloca en el instrumento que se va a pasar a través de la columna cromatográfica caliente por medio de un gas. La fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que contiene la fase fija. La separación cromatográfica en el HPLC, que así se llama el aparato, es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, la móvil y la estacionaria. El HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. Permite determinar la composición en aminoácidos de la proteína y la composición de ácidos grasos de cadena larga en alimentos y tejidos corporales. También puede utilizarse en la determinación de ciertas vitaminas como A, E, B6, K. Aquí tenemos el diagrama de un HPLC en donde tenemos, por un lado, vamos a tener el inyector, que es por donde se va a colocar la muestra. Acá tenemos los solventes, la columna cromatográfica y se va a hacer el registro. Aquí aparece en donde se hace el registro. Y el fluido que va a pasar a través de la célula. La bibliografía de este tema es la cartilla que ha preparado la cátedra, en donde están los métodos que hemos hablado en la clase, y también van a encontrar la metodología de los alcanos, que ya la vimos cuando se vio la parte de consumo por indicadores, y después otro indicador que no se ha nombrado cuando se vio la parte de consumos de indicadores, que es el ácido benzoico. Esto lo pueden consultar en la cartilla. Espero que les haya servido el material vertido en esta clase y que tengan muy buenos días.